Hola. Un 1 de mayo recuerda que en el mundo existió una clase en avance llamada la clase trabajadora. Al mencionar la palabra trabajador, en la actualidad, los hechos no se corresponden con la denominación, porque en la realidad podemos comprobar que lo que más se parece en la actualidad a lo que denominan trabajador es a un esclavo. Hemos vuelto a la época de la esclavitud, donde el que dice al que le dicen trabajador no tiene derecho a dormir, porque las horas de dormir las dedica a trabajar horas extras para tratar de rendir los ingresos y llevar algo más para tratar de comer. La labor del trabajador en la actualidad no le remunera ni para el estudio ni para la seguridad social, porque los ingresos que deben beneficiar al trabajador se quedan en manos del empleador, se quedan en manos del Estado. La mal llamada seguridad social es una muestra evidente de cómo el Estado entra las manos en los bolsillos de los trabajadores. La seguridad social en todas sus vertientes en la actualidad. Entonces, esos fondos son para el manejo de los gobiernos para poder pagar deuda externa. Lo que hoy debimos haber denominado trabajador es un ser que lo que recibe no le permite seguir avanzando en la educación y mucho menos en la recreación. Por lo tanto, un día del trabajador debe motivar a la reflexión profunda para volver atrás y pensar por qué se luchó tanto hasta lograr un día dedicado al trabajador. Se luchó tanto para reducir los abusos sobre la persona. Se luchó tanto para devolverle parte de las ganancias al trabajador. Se luchó tanto para que se reduzcan esas condiciones de esclavitud en las cuales realizaba su trabajo. Hemos vuelto a una versión moderna de la esclavitud. El trabajador, por lo tanto, es un nuevo esclavo que no tiene derecho a comer porque sus ingresos no le dan para comer, que no tiene derecho a la recreación porque el dinero no le da para la recreación, que bajo la sombrilla de una mal llamada seguridad social al trabajador se le entra las manos estatales y empresariales en los bolsillos para sacarle precisamente sus ingresos y pagar la deuda externa de cada país. Hoy hay menos empleo. Hoy, cuando los gobiernos y los empresarios hablan de empleos, se están refiriendo al empleo tercerizado, al empleo que le pagan por horas y que le descuentan incluso hasta el minuto que va al baño. Por lo tanto, las horas extras son la maldición de la paz, de la tranquilidad y de la salud del trabajador. Los que logran formarse entonces no tienen espacio para el empleo porque están muy preparados. Pero las zonas francas, los empresarios no son capaces de abusar de los trabajadores formales en sus países, pero vienen a países diversos precisamente a abusar de la mano de obra de nuestros jóvenes en edad productiva y que se ven desesperados y despavoridos, tienen que salir a donde sea yéndose de su país de origen porque no le pagan ni siquiera para poder comer. Entonces, el actual trabajador en los hechos, la denominación no encuentra referentes en la realidad. El que es el trabajador hoy más que nunca es un esclavo. En el caso de
nuestros países latinoamericanos miren en la situación en la cual quieren cargar al sector salud, a las universidades, las dificultades financieras. Y miren cómo están las universidades y cómo están los sistemas de salud, porque el trabajador debe poseer un sistema de salud pública y un sistema educativo que le permita movilidad social a sí mismo y a sus familiares. La formación técnica ausente de las políticas actuales en nuestros países. ¿Y cómo va el trabajador a cualificarse si los gobiernos han abandonado totalmente la formación técnica? El trabajador está excluido del sistema de partidos políticos porque para terciar en las elecciones, para optar por una elección, ha de competir con personas que tienen recursos que ni siquiera los cuentan. Entonces, el trabajador no tiene representación en el sistema de partidos políticos en países como la República Dominicana. Y eso es eliminarle sus derechos políticos porque no tiene derecho a ser elegido. Y cuando elige, ya se sabe cómo se transforman esos resultados sin que él intervenga. El trabajador en la actualidad ve escasear el empleo, y lo que existe como empleo informal se reduce a actividades precarizadas, informales, que en situación como la República Dominicana sobrepasa el 63% en las últimas estadísticas. Porque también hay que decir que en la República Dominicana las estadísticas están ocultas. El día 1 de mayo tiene que recordarle a la población mundial por qué se realizaron tantas luchas y cuál era el objetivo fundamental: que el trabajador sea como tal un ente que aporte a la creación de riquezas, pero que con los recursos que genera su trabajo pueda vivir dignamente y aportarle a su familia y hacer familia, y que distribuyese su tiempo no solo al trabajo, también a la diversión y a la educación y al sueño, al dormir. El día 1 de mayo de cada año ve más inflación, escasa o nula indexación salarial, sin derecho a realizar paros, mucho menos huelgas, y se mantiene en cero cualquier posibilidad de aumento de sueldos. Cuando se aumenta, es tan pírrico que ese aumento se lo llevan los impuestos fijos. Y entonces el sector comercial le encarece todos los productos, incluyendo los que forman parte del recetario médico. El Día del Trabajador cada año ve aumentar la criminalización del sindicalista, que es sustituido adrede por el tigueraje. Desde los grupos y sectores de poder le imponen a las masas el tigueraje. Pero además, el día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, cada año ve criminalizar y desaparecer progresivamente los sindicatos. Ahí está el caso en la República Dominicana de la Asociación Dominicana de Profesores y del Colegio Médico Dominicano como agrupación profesional, que sus directivos ni siquiera pueden abrir la boca porque son criminalizados por todo el funcionariado público de la República Dominicana y, por supuesto, por los medios tradicionales de comunicación. Ahí está el caso de Waldo Ariel Suero, para ponerle un ejemplo de digno sindicalista. Ahí está el caso de Reinaldo Aybar, por el caso de los gremios universitarios. Ahí está el caso
del señor Hidalgo, el jefe de la Asociación Dominicana de Profesores, cómo se les criminaliza por mantener sus posturas de sus clases, de las clases obreras que representan. Y esa criminalización mediática y oficial cada vez aumenta más. Sepulta el rol sindical con la criminalización. Incluso la ADP hasta la han sometido a la justicia por ejercer ese derecho constitucional al paro y a la huelga. La criminalización del trabajador se fortalece y se triplica cada vez que se reduce la industria, la transformación de la materia prima. Se desmantelan las industrias para dar la bienvenida a transnacionales que solo saben precarizar el ingreso del trabajador porque cuentan con leyes especiales que le permiten arrasar con la Constitución y con el Código Laboral en la República Dominicana y en otros países del ámbito latinoamericano. Código Laboral es una permanente cantaleta de los grupos empresariales nacionales de que hay que eliminar la cesantía laboral para ellos ser competitivos. Y si no se elimina eso que es la cesantía laboral, entonces venga mano de obra ilegal para que el ciudadano dominicano se vea desesperado y no pueda trabajar. Porque son los empresarios formales y los políticos los que promueven la mano de obra ilegal para precarizar el empleo. Entonces, el día 1 de mayo encuentra un abandono total en diversos países como la República Dominicana de lo que es la industria cultural, porque la cultura está arrasada en estos tiempos y no puede representar ingresos para los agentes culturales. El día 1 de mayo, los estados no quieren transformar materias primas, por ende, no quieren crear empleos de calidad. Aducen mano de obra no calificada, en el caso de las transnacionales, pero si el trabajador se prepara, entonces dicen que no tienen con qué pagarle. Neoesclavitud total, el Día Internacional del Trabajo. Fomento empresarial y estatal de la migración ilegal para abaratar esa mano de obra y destruir en los hechos la legislación laboral y constitucional, porque aducen aumento del empleo, pero es ese empleo precario que impone a cada ciudadano segmentar su vivienda para convivir simultáneamente desde esta en ese negocio improvisado que no le deja descansar y que no representa los ingresos necesarios, porque por ahí viene entonces desde la esfera gubernamental a convertirlo en socio obligado, obligándole a pagar hasta lo que no tiene en impuestos. Y ahí están cerradas varias industrias que han obligado y han forzado a que se segmente cada casa, cada hogar para poder hacer negocio informal. Por ejemplo, industrias, zonas industriales, zona industrial de Jaina, zona industrial de Herrera, de las mayores y más próximas que tenía la República Dominicana. La mayoría han desaparecido, el local lo han transformado en centros de servicio, pero sobre todo si algunas quedaren como empresas, estas simplemente son ensambladoras o simplemente empaquetadoras. Y las MIPYMES tratando de sobrevivir porque son ahogadas. Se están tragando un cable con las normativas gubernamentales. Cero financiamiento para los
emprendimientos y negocios pequeños. Por ende, creación de empleos va de la mano de lo que es el trabajador digno. No empleos precarizados, no empleos precarios. Eso no va de la mano con el concepto trabajador. Quien trabaja de sus ingresos necesita vivir con decencia. Y si no puede, entonces el empleo precario lo convierte en un neoesclavo. Pero también acontece con los que son los trabajadores de zonas francas, pues ahí le cobran hasta el minuto que toman para ir al baño. Entonces, zonas francas, violación de los derechos más elementales con autorización gubernamental. Y sobre todo, que de forma peligrosa, vemos a un empresariado feroz y a transnacionales feroces que solo quieren administrar los bienes públicos. Los bienes públicos para ellos generar riquezas privadas y políticos que endosan su función de administrador de los bienes públicos porque solo les interesan unas cuantas migajas, mientras las transnacionales por sí mismas repatrian los capitales que generan con las riquezas nacionales que ellos administran. Y mientras se siga reduciendo el empleo y mientras los que trabajan sean socios obligados del Estado de manera extrema y paguen los impuestos de aquellos que no lo pagan, entonces la democracia simplemente seguirá siendo un ideal cada vez inalcanzable, cada vez más inalcanzable. ¿Por qué? Porque el empresariado no debe administrar lo estatal. Los políticos deben administrar lo estatal. Lo empresarial y lo gubernamental deben tener convivencia mutua, pero jamás el sector empresarial debe seguir apostando a tragarse el Estado porque seguirá tragándose a los trabajadores y formando más neoesclavos. Si se calla el sindicalista y callan y criminalizan a los sindicatos, bienvenido entonces, sin querer darle la bienvenida, al autoritarismo y a todas las modalidades de fascismo. Si se sigue criminalizando la actividad sindical de los profesores, de los médicos, de los grupos comunitarios, entonces, bienvenidos sin quererlos. Bienvenida la desaparición de los derechos fundamentales. ¿Por qué el Día del Trabajador? Hay que volver a la reflexión para imponer nuevamente los derechos fundamentales y uno de ellos es el empleo. Del empleo, señores, ¿cuántos derechos? Del empleo de calidad, ¿cuántos derechos se logran? Por lo tanto, el empleo es una política fundamental para el bienestar de cada sociedad. Con la existencia, por supuesto, de sindicalistas y de sindicatos y sin criminalización de estos. Queden bien.